Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Vamos a empezar la enseñanza. No sé cómo estoy en otro lugar. A ver si me sale. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos en la enseñanza número 3 de Sigamos los pasos del Mesías. Amén. Vamos a empezar. Vamos a primero hacer una pequeña oración, dándole las gracias al Señor en esta mañana que Él nos permite estar aquí. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Gracias por tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que seas cubriéndonos con tu sangre preciosa, amado Jesús de Nazaret, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, a cada uno de tus hijos que entran, Padre. A cada uno de tus hijos, Padre, que escuchan tu bendita palabra, Padre. Abre nuestros 5 sentidos, danos revelación y discernimiento en tu palabra, Padre, para poder recibirla, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra es alimento para nuestro espíritu, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra, Padre Santo, es, Padre Santo, viva y eficaz, Padre, que penetre lo más profundo de nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente sea discernida, Padre, y llegue hasta la médula de nuestros huesos, Padre. Sabemos que tu palabra, Padre Santo, no regresará vacía, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, en este momento, Padre. Pasa carbón encendido por mi boca, que sea todo lo que salga de mi boca sea de bendición, de edificación para tus hijos, Padre, para tu pueblo, Padre. Te doy gracias, Padre, porque no soy nada sin ti, Padre. Contigo lo soy todo, Padre. Tú eres, Padre Santo, mi creador, Padre, mi salvador, Padre. Yo solo soy tu vasija, tu sierva, tu instrumento en este tiempo, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra y te bendecimos. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Toma el control absoluto y sobrenatural, Padre Santo, de cada uno de tus hijos, donde se encuentran cada uno de ellos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Estoy en un nuevo lugar. Vamos a empezar. Les invito a que busquen su Biblia para poder escudriñar la palabra. Yo les invito a que vayan al libro de Mateo, como tenemos aquí el primero que dice Jesús escoge sus 12 apóstoles. Ahí está mal escrito. Junto. Ok, Jesús escoge sus 12 apóstoles. Vamos a Mateo 10 del 1 al 4. Amén. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús llamó a sus 12 a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 emisarios. Primero, Simeón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacob, y Juan y su hermano, Felipe, Tomás, Mateo, en el acordaron en sus impuestos, Jacob, está aquí en hebreo, pero lo voy a leer en esta Biblia de aquí. Mateo 10. Amén. La palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús reunió a sus 12 discípulos, a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simeón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simeón, el patriota, Judas y Zacarías, Judas, que fue el que después traicionó a Jesús.
Amén. Aquí está hablando de los 12 discípulos de Jesús y está hablando de que les dio algo muy importante. Bueno, esto es a continuación de que después Jesús, ellos vieron sanar, hicieron de ver muchos milagros y prodigios, pero después de que ellos vieron manifestarse, cómo el Señor se manifestaba, Jesús de Nazaret les dio la autoridad, dice, les dio la autoridad y el poder para poder echar fuera, expulsar fuera los espíritus inmundos y para sanar enfermedades. Aquí vemos esta parte que ya está delegando y ya está levantándolos a cada uno de los discípulos. Amén. Vamos al siguiente versículo que está en Marcos 3, 13, 19. Marcos 3, 13, 19. Amén. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces subió a la región montañosa y mandó a llamar a aquellos que querían, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él, y mandándolos a proclamar, también para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Simeón, a quien dio otro nombre como Pedro, a Juan, hermano de Jacob, ellos les dio el nombre de atronadores, Adrián, Felipe, Bran, Talmidí, Matías, Tomás, Jacob, Zebulón, Simeón, Judá, el que traicionó, Judas, que traicionó entonces entre la casa de ellos. Amén. Esto está otra vez volviéndose a repetir, pero aquí está confirmando algo de que ahí en este entonces ya pudo nombrar a 12 discípulos, porque pienso que hubo más personas que le seguían, pero el Señor solamente eligió a 12 discípulos, porque en este transcurso de hasta el capítulo 3, en los otros capítulos, Él está sanando a los enfermos, o la gente ya le seguía, ya habían más seguidores, había mucha gente, pero ya en el capítulo 3 nombra a los discípulos. Nombra a cada uno de ellos en este tiempo para que vayan y lleven y proclamen y liberten. Y no les está diciendo solamente eso, y expulsen demonios. Santo. Ok, vamos al último, a Lucas 6, 12, 16. Creo que se refiere al mismo. Lucas 6. Al 16. Amén. En la palabra del Señor sale el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Y ellos eran Simeón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simeón, que era miembro del partido de patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Amén.
Amén. Aquí hay algo diferente. Aquí está hablando que Jesús subió a la montaña a orar y que después de que él oró, ahí fue designando a los apóstoles. Todo lo que él hizo no lo hizo por su propia decisión, sino siempre lo presentó a su Padre. Siempre le presentó al Padre preguntándole qué tenía que hacer. No tomó las decisiones por tomarlas, siempre le estaba orando. Y dice que él subió al monte a orar y después de orar, él bajó a nombrar a cada uno de los 12 apóstoles. Y yo pienso que no habían solamente 12, habían más hermanos, más apóstoles, más seguidores, pero ellos fueron elegidos para este tiempo que sean nombrados como apóstoles. Y cada uno de ellos tiene diferente referencia, como Pedro. Pedro conocemos que es como muy atrevido y muy esto, pero los demás son como más tranquilos, pero él es el único como más agitado, que se mueve bruscamente. Pero cada uno de ellos fueron necesarios para el crecimiento de la expansión de la buena nueva. Amén. Aquí estamos hablando en esta parte de Jesús escogió a sus 12 apóstoles. No lo escogió por escoger a cada uno de esos varones. Esos varones fueron elegidos porque el Señor estaba orando constantemente, y libre de eso porque él ya salió del ayuno, estaba sanando y había muchos ya siguiéndole al Señor. Y pienso que no fueron los únicos que le siguieron. Pienso que hubo una cantidad de personas siguiéndole a Jesús, porque él le hacía milagros y él les estaba manifestando grandemente. Y la gente cuando ve algo así, pues la sigue. Pero Jesús dice que subió a la montaña. No eligió por elegir y así por así, no. Él subió a la montaña, oró y de ahí delegó, nombró y dijo: ahora sí van a expulsar demonios y van a sanar. Santo. Les dio la designación ahí mismo, después que él oró y subió a la montaña. Amén. Vamos al siguiente paso que es la gloria verdadera de Jesús revelada. Es revelada en Mateo 17, 1 al 13. Mateo 17, de 1 al 13. Amén. La palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 17, del 1 al 13. 6 días después Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó, su cara brillaba como el sol, y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quisiera, voy a construir 3 enramadas, o sea, 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho, estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron a Jesús, estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó:
no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús le respondió, eso es verdad, Elías viene primero para preparar todo. Sin embargo, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron a él. El Hijo del Hombre también me tratará así, y sufriré mucho. Los 3 discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar a leer porque es el mismo versículo que va a ser es en el siguiente capítulo, que está en Marcos 9, 2, 13. Marcos 9, 2, 13. Marcos 9, 2, 13. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta el cerro alto. Para estar sobre los frente a ellos Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podrían blanquearse. Luego los 3 discípulos vieron aparecerse al profeta Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, o sea, 3 sucots, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. Aquí dice esta parte. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo, yo lo amo mucho, ustedes deben obedecer. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaban el cerro, Jesús les ordenó que no lo contaran a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Pero Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió, eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también está escrito que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino y muchos lo trataron muy mal. Así anunciaba ya en la palabra. Santo. Aquí está dos cosas que me llamaron la atención, que es casi lo mismo que leímos, pero aquí hay un detalle que lo nombran y que estábamos hablando acerca de Pedro, porque está en un evento. Ahorita dice que Jesús llevó a Pedro, llevaron a 3 de sus discípulos, uno de esos es Pedro, arriba, o sea, a los cerros donde él oraba. Y dice que él tuvo una transfiguración, o sea, una transformación. Lo dice en esta Biblia, transformación, pero es una transfiguración a Moisés y a Elías. Pero en esa transfiguración, como era tan impulsivo Pedro, le dijo, vamos haciendo tiendas para los 3. Le salió así, pero todos dicen que los 2 discípulos tuvieron como miedo ahí. Y en el otro versículo que leímos al otro lado es como que dice, pero no dijo ese detalle. Y en esta parte dice ese detalle que se apresuró en hablar Pedro demasiado. ¿Y por qué dicen que se apresuró en hablar? ¿Y por qué vino esa voz del cielo a decirles quién era Jesús? Y decirles que a él obedezcan y que a él estén obedeciéndole a él. ¿Por qué les dijo eso? Les dijo porque Pedro a Moisés y a Elías y a Jesús los trató como que fueran uno.
Y el Hijo de Dios, pues es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como decir, viene Jesús, viene tu papá, viene tu tío. Y tú a los tres les tratas igual. No, no es así. Ahí viene un rey. Al que le vas a tratar bien es a Jesús. Al que le vas a hacer una tienda es a Él, no a los tres. Entonces por eso la voz de nuestro Padre les dijo esa parte. Les dijo, no hagan eso, obedezcan a mi Hijo Jesús. Porque muchos de nosotros nos dejamos llevar por las cosas bonitas y pienso que todo lo que ellos vieron fue algo maravilloso, porque dice que fue más blanco que no existe este blanco aquí en la tierra. Que sus vestiduras se hicieron blancas, no como el blanco que conocemos nosotros, sino otro blanco que no hay aquí en la tierra. Entonces pienso que Pedro se emocionó y dijo, wow, mira, Moisés y Elías, vamos a hacerles, es como decir en nuestras palabras, es como decir, ay, vamos a celebrar que ellos están aquí. No, el Señor no quiso eso. El Padre los detuvo con una voz fuerte y les dijo, este es mi Hijo. No se olviden que este es mi Hijo. Al que tienen que glorificar es a mi Hijo, no a Moisés ni a Elías. Es mi Hijo y obedézcanlo. Eso les trataba de decir en esa parte a los discípulos, pero fue por causa de Pedro, porque Pedro habló y dijo que él que iba a hacer algo por ellos, pero no es así. Y en esta parte también me doy cuenta que el Señor les dice, no avisen esto a nadie, porque pienso que es algo sobrenatural que ellos vieron y los demás discípulos pues no iban a creer todo lo que ellos habían visto. Entonces en esta parte les dicen, guarden, este es un secreto. En este versículo de Marcos dice, guarden, este es un secreto. En el otro le dicen, no lo digan a nadie, pero en esta la dice como más específico, le dicen, guarden, este es un secreto. Lo dicen ustedes, o sea, los tres, ustedes dicen esta parte cuando yo ya me muera y cuando ya resucite. Eso fue lo que les dijo, pero ellos no entendieron esa parte. Pero ahí les está diciendo esa parte que pueden hablar y pueden decir después que Él ya haya muerto y haya cumplido todo lo que vino a hacer aquí en la tierra. Amén. Voy a leer este versículo, creo que es el último de aquí mismo, pero creo que se refiere a lo mismo que estamos leyendo nosotros, pero vamos a ver, a encontrar qué tiene de diferente. Lucas 9:28. Lucas 9:28. Lucas 9:28 al 36. Amén. Amén. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una ocasión Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos, que has resucitado. Después Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro, otra vez. Pedro contestó, tú eres el Mesías que Dios envió. Jesús le ordenó a todos que no le contaron a nadie, pero él era el Mesías. 22. También les dijo a los discípulos, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán, pero 3 días después resucitaré. Después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiere. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiere seguirme y elige morir por mí, ese se salvará.
De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Si alguien se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con todo el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vengan al reino de Dios. 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro a lo alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. De pronto apareció Moisés y el profeta Elías, rodeando de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeando de gloria, y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, o sea, 3 tiendas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo y luego desde esa nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecer. Después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo y durante algún tiempo no lo contaron a nadie lo que habían visto. Santo. Aquí está hablando más detalladamente de lo que acabamos de leer. Aquí está hablando de que Jesús acabó de decirles lo que iba a pasar. Les acabó de informar de lo que iba a acontecer con su vida, con lo que iba a suceder, que se iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. O sea, ya les estaba informando. Y después de eso dice que él subió a un cerro a orar. Él siempre oraba. Todas las mañanas él oraba. Todas las mañanas él subía a la montaña o al cerro, como ustedes lo quieran llamar. Él subía a orar. Pero dice aquí, es específica en esta parte, porque digo, ¿cómo están despiertos ellos? Porque yo he leído muchas partes que ellos se quedaban dormidos, que ellos no soportaban aguantar tanto en la oración y que ellos se quedaban dormidos en las madrugadas y Jesús les encontró muchas veces. Creo que eso es para allá cuando ya le llega la hora para que él parta. 3 veces baja Jesús y los discípulos en vez de orar, estaban dormidos. Y aquí dice que ellos se despertaron y lograron ver esa luz. Y ya saben cómo fue Pedro, que habló mucho y empezó a hablar y empezó a decir: wow, qué bonito, vamos a hacer esto, vamos a celebrar que están los 3 aquí, que los 3 brillan mucho y esto que ese otro. Entonces empezó a hablar. El Señor es muy celoso, nuestro Padre Celestial es muy celoso. Y veo cómo Él descendió, dice que descendió una nube sobre ellos. O imagínense, sí puede ser terrible, porque una nube de arriba que se te baje y tú veas que se te baje encima de ti, pues sí te va a dar miedo. Pues dice que ellos tuvieron miedo, pues sí es algo sorprendente. Y dice que de esa nube salió la voz de nuestro amado Padre, diciendo: este es mi Hijo, el Mesías, al quien deben obedecer. O sea, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué estás hablando, Pedro? ¿Por qué estás diciendo que vas a alabar a los 3 como que fueran iguales? Ahí está mi Hijo. A Él obedezcan, a Él alaben, a Él glorifiquen. Eso es lo que les estaba tratando de decir. Nuestro Dios es muy celoso.
Y lo podemos comprobar aquí, que fue capaz de bajarse en la nube y hablarles a los apóstoles para que entendieran esa parte y pudieran adorarle solamente al Mesías, no a los demás. Yo sé que Moisés, yo sé que Elías fueron hombres de Dios, varones de Dios con una autoridad y un poder que hacían milagros y prodigios, milagros creativos, sobrenaturales, pero el Hijo de Dios es el Hijo de Dios y a Él tenemos que adorarle, a Él tenemos que exaltarle. Yo sé que más adelante van a venir los que están nombrando aquí, ustedes van a ver en Apocalipsis que también hablan de esta parte, que sí, van a venir los dos, Elías y Moisés van a venir para acá, dos hombres van a venir y van a hacer milagros y van a hacer no solo milagros, van a hacer muchas cosas, va a venir el éxodo aquí al mundo, pero bueno, ese es otro tema. Amén. Vamos a continuar con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a Mateo 21 del 1 al 11. Mateo 21 del 1 al 11. Amén. En la palabra del Señor sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entra a Jerusalén. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto con un burro. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, ustedes respondan: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta: díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene un rey. Él es humilde, viene montado en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llegaron a la burra y al burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban: es Jesús, el profeta, es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Amén. ¿Hasta dónde era? No me acuerdo hasta dónde era. Yo creo que ya me pasé. Gloria a Dios. Bueno, esta escena a mí me gusta muchísimo porque está cumpliéndose una profecía, a la misma vez está cumpliendo una profecía, a la misma vez están siendo obedientes a lo que el Señor está diciéndole a los discípulos, porque les manda a hacer algo que no tiene sentido, humanamente no tiene sentido. Humanamente no puedes imaginarte que a ti te digan: ve a tal parte y ahí va a estar una burra y un burrito y tráelos. Y si alguien te impide, le dices que es para el Señor. Esa fue una profecía cumplida en esa parte. Y yo sé que algunos no la pueden entender, porque yo sé que esta parte en la Biblia está, que el rey va a estar sentado en un burrito. Y aquí se cumple esa parte donde el profeta decía que ahí va a ser humilde y va a entrar y me lo van a adorar. En ese momento veo un cumplimiento. Veo una obediencia de los discípulos
que a pesar de tantas cosas que ellos pudieron haber pensado en sus mentes, ellos fueron obedientes. Esos 2 discípulos fueron obedientes y se fueron a ver esos burritos, a la burrita y al burrito, y traerlos a Jesús para que hicieran esa entrada triunfal, esa entrada que fue maravillosa. Para mí fue muy maravillosa, porque así deberíamos de haberle recibido desde siempre, pero esta parte es como lo que le va a suceder, cómo se mueve el mundo, porque él en ese entonces estaba haciendo milagros y prodigios, todos se habían enterado de la gloria de Dios manifestada en él. Y por eso la gente lo alababa y lo adoraba, porque ya sabía quién era. Algunos le decían profeta, algunos les decían sí, es el Hijo de Dios, algunos le decían es un profeta que viene, o es el que hace milagros, es el que está sanando a los enfermos, es el que hizo este milagro a mi vecina, o es el que hizo esto. O sea, se proclamó. Cuando hay algo grande, hay milagros, se mueve en la gente mucho. Entonces pienso que se alborotó toda la gente y le dieron la bienvenida a nuestro rey, aunque sea en un burrito. Dice que todos pusieron sus mantos en el piso, hicieron como alfombra, pusieron las ramas para que él pasara. Y aunque se vea tan simple, para el Señor pienso que fue algo maravilloso que lo exaltaron a él. Porque yo sé que en ese tiempo no era lo más bonito y lo más exótico o lo más elegante que haya habido, porque yo sé que habían carruajes, habían caballos, y los que tenían dinero pues andaban en los carruajes y con los caballos. Pero el Señor es tan simple, tan humilde, que a pesar de que él venía en el burrito, la gente lo recibió con festividad, con júbilo. Y esa fue una entrada triunfal a Jerusalén. Pero eso se va a manifestar más adelante cuando se cumpla lo que él dijo. Esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, yo pienso que fue algo muy maravilloso para exaltarle a nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a leerla. Creo que voy a saltar al último capítulo, a Juan 12 del 12 al 19. Juan 12. Al 19. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palma y salieron a encontrarle a gritos. ¿Vieron? Aquí sí hubo esa parte. Sálvanos, Dios nuestro, decía la gente. Bendito es el que viene de parte de Dios. Bendito sea el Rey de Israel. Jesús, por su parte, se montó en un burrito que encontró en el camino. Así cumplió con lo que anunciaba la Biblia. No tengo miedo, habitantes de Jerusalén. Ya viene su rey, viene montado en un burrito. Esa es la palabra que él cumplió a través de ese burrito, porque esa palabra estaba escrita. Es una profecía cumplida. Dice, los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro, habían contado a Jerusalén. ¿Vieron? Este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos los siguen, no vamos a poder hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que había hecho Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Amén. Amén. Aquí está hablando una parte muy importante, que lo que les acababa de decir, que pienso que no fue porque ellos quisieron, sino porque dice que alguien proclamó y también estaban en una fiesta, estaban en Pascua, la fiesta de Pascua. Y también dice que
llevaron esa noticia de milagros, de que había resucitado ¿cómo se llama? Que habían hecho ese milagro con Lázaro. Llegó ese chisme a todo Jerusalén. Y por eso ellos dicen que un día antes ya cortaron las palmas, ya tenían listo las palmas, ya tenían todo ya ahí listo para poder recibir al rey. Y aquí lo llaman Rey de Israel. Y aquí habla acerca de los que estaban ahí también. Habla de los fariseos, hablan de los del maestro de la Torá. Dice que se quedaron quietos, que no pudieron hacer nada porque la gente se movía muy fuerte. O sea, era un montón de gente, no eran 2 o 3 gatitos, eran mucha gente que empezó a alabarle, empezó a glorificar el nombre de nuestro amado Jesús, y ahí se cumple la palabra que está escrita: que no tengan miedo, que habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un burrito. Eso lo habían profetizado hace años o hace décadas antes de que Jesús esté ahí, y ese es un cumplimiento manifestado, porque él vino a cumplir como estaba en la palabra. No vino a hacer lo que él quiso o hacer lo que él pensaba, él vino a cumplir acorde a la palabra. Amén. Vamos a dar un resumen de lo que hemos leído, porque las otras vamos a leer porque casi todas se repiten, pero se ve de diferente manera, se ve de diferente y podemos entenderlo ahí más. Amén. Estamos hablando acerca de los 12 discípulos. Ayer estábamos hablando que los primeros que fueron encontrados como los discípulos fueron 3. Fue Pedro, Andrés, Santiago y Juan. No, fueron 4 que fueron encontrados. Ellos primeros fueron los primeros que le siguieron a nuestro amado Jesús. Y ahorita estamos ya en otro evento donde ya él ya caminó, ya hizo milagros, ya estaba caminando y la gente ya lo seguía. Y en la primera parte dice que como que les asignó, les delegó, les dio una autoridad a los discípulos en ese momento que digo, wow, les dio ya la autoridad para que ya echaran demonios y para que sanaran. Y podemos ver que el Señor eligió, pero no eligió por elegir. Él dice que siempre iba a orar. Él siempre iba al monte, él siempre iba al cerro, como ustedes lo quieran llamar, donde no hay nadie, donde solamente está la naturaleza, donde puedes tener esa intimidad con el Señor. Él siempre oraba para hacer cualquier cosa, para manejarse, para tomar decisiones. Oraba y dice que los designó y ya los llamó discípulos a los 12 y ya les mandó a que lo ayudaran a llevar la sanidad y la liberación con todo el pueblo que estaba pasando por ahí. Y después vemos la gloria verdadera de Jesús es revelada. En esa transfiguración, bueno, yo lo llamo como transfiguración, aquí dice revelación o que lo vieron esa luz. Esa transfiguración, yo pienso que no era la primera. ¿Ves? Yo pienso que cada vez que él iba a buscar a su padre, algo maravilloso se manifestaba sobre él cuando estaba orando. Pero como los discípulos siempre dormían, pero en esta ocasión dice que no se durmieron y que sí estaban abiertos sus ojitos, pudieron ver esa transfiguración que estaba hablando con Moisés y con Elías. Podemos ver que no tenemos a un Dios celoso. No le gustó lo que dijo Pedro, pero Pedro dijo algo sin sentido, pero Pedro pienso que dijo eso por emoción, porque él vio algo maravilloso. Yo no me imagino cómo es esa transfiguración. Me lo puedo imaginar, pero no creo que llegue a lo que es eso. Puedo ver que dice que era una luz no solamente en su rostro, sino también en toda su ropa. Y era una luz blanca, y no como la blanco que nosotros conocemos, lo más blanco. No, dice que es un blanco que no existe aquí en el mundo. O sea, un blanco con brillo. Y que vieron a ellos hablando con él en esa luz, en esa plenitud. Es la Shekinah. Yo pienso que es la Shekinah del Señor ahí resplandeciendo en los 3. Pero ahí vemos que nuestra humanidad, por tanta emoción, pienso que él habló y dijo, ok, vamos celebrando que están los 3 aquí, vamos a celebrarlos los 3.
pero no, el Señor es muy celoso y bajó, dice que bajó una nube del cielo. ¿Cómo te puedes imaginar eso? Bajarte una nube a ti por decir algo que es incorrecto, porque Pedro dijo algo incorrecto, y que baje una nube de la nada hacia ti y salga una voz fuerte, porque yo sé que la voz de nuestro Padre es fuerte. Dice que es como relámpago. Y por eso yo pienso que ellos tuvieron miedo. Hay una parte de la palabra que dice la voz de nuestro Padre. No es solamente hijos, no. Dice que su voz es como de relámpagos. Si ustedes han escuchado la lluvia y los relámpagos, así es la voz de nuestro Padre. Por eso pienso que ellos se asustaron, porque vino con truenos y vino con eso y lo habló y le dijo, este es mi hijo, este es el Mesías, obedézcanle a él. O sea que él estaba diciendo, no me estén exaltando a Moisés ni a Elías, exalten a mi hijo y obedezcan a mi hijo. Él es el Rey de Reyes, él es mi hijo. Y vemos ahí que sí, no debemos adorar a nadie, sino solamente a su hijo, porque sí se enoja nuestro Padre. Amén. Y después vemos la entrada triunfal de nuestro amado Mesías, que se tenía que cumplir. Muchos dicen, pero ¿por qué entró en burrito? ¿Y por qué? Es que se tenía que cumplir, porque esto era una profecía. Esto era una profecía donde que dice que un rey, el que les va a salvar, va a entrar en un burrito. Y ahí se cumple nuestro Jesús que entra con el burrito y que todos están ahí. Pero yo no entendía por qué la gente lo recibe así, pero en el último capítulo que leímos es que ellos ya se enteraron que hacía milagros, ellos ya se enteraron que estaba haciendo muchas cosas, ellos ya se habían enterado, lo último que se habían enterado las personas es que había levantado a Lázaro, y eso corrió creo que por todo el mundo. Ese fue un chisme mundial y se llegaron a enterar todo Jerusalén. Es como cuando viene alguien aquí y dice, oh, mira, él hizo esto y esto, que este otro, y todos están como que, sí, porque digo, si toda esa gente le adoró al Señor y cuando estaban llamando al pueblo para que lo defendieran, no hubo nadie quien lo defendiera. Pero ahora puedo entender por qué, porque la gente se mueve solo por ¿cómo se dice esa parte? Por un oleado de fama, no sé cómo explicarlo, de fama. Solo se mueve la gente por fama o por popularidad, pero no lo siguen porque lo amaban, no lo siguieron porque lo amaban, porque dieran su vida, no, lo siguieron para que hagan algo, por algo le voy a adorar, para que me haga un milagro, o por algo, porque él ha hecho milagros. O sea, no porque lo amaba, por fanatismo. Toda esa gente era por fanatismo, porque cuando llegó ese día que necesitaba la gente que dijeran que no lo crucificaran, no hubo nadie. Esa gente solo se mueve por el mover de la gente. No me acuerdo cómo se llama esa palabra, pero solo se mueven donde va la gente, ahí va. Donde se mueve hace esto la gente, ahí va. Donde hacen esto, ahí va. O sea, solo es el fanatismo, nada más. Pero ahí vemos que se cumplió. A pesar de todo, se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra ahí. Amén. Vamos a cerrar con una oración para poder abrir ventanilla, para poder platicar y poder hablar de estos 3 temas que estamos hablando. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Padre Santo, día con día. Sabemos, Señor, que tu palabra, Padre Santo, no quedará, Padre Santo, lanzada en el vacío, sino que regresará con fruto, Padre, que semilla sembrada en tierra fértil, Padre. Que cada uno de tus hijos reciba esa palabra, Padre, como ese alimento en su espíritu, Padre. Que lo guarden en su mente y en su corazón, Padre. Pero también que la vivan, Padre, cada día, Padre, porque tu palabra es viva, Padre. No es una simple palabra, es una palabra poderosa, una palabra viva y eficaz, Padre, que penetra lo más profundo de nuestra alma, nuestro ser. Cada uno, Padre Santo, que llega hasta la médula de nuestros huesos, Padre.
Y te doy gracias por tu bendita palabra, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre, porque tu día con día, Padre Santo, estás obrando, Señor. Gracias te damos por tu Hijo, Mesías. Gracias te doy, mi amado Jesús de Nazaret, por tu sangre preciosa, poderosa, que nos limpia, que nos restaura, que nos liberta. Gracias te doy, Padre Santo, por enviar a tu Hijo, porque si no hubiera venido tu Hijo, Señor, no estuviéramos aquí clamando y leyendo tu bendita palabra. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana, Padre Santo. Te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Clamo por cada uno de tus hijos, Padre, que han pasado, Padre Santo, por esta plataforma, Padre, y han escuchado tu voz, Padre, que tú los estás llamando, Padre. Si ellos no han hecho, Padre Santo, el plan de salvación, te pido que seas tú topándolos, Señor. Topa su corazón, Padre. Ayúdalos, Padre, para que cada uno de ellos pueda llegar hacia tu camino, hacia tu verdad. Que ellos abran la puerta que tú estás tocando, Padre, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Padre, y vayamos juntos hacia la eternidad, Padre. Te damos gracias, Padre, porque ese Señor que tú tienes el control y que tú estás obrando, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Te bendigo y te exalto en esta mañana. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, el Mesías, el Hijo de Dios. Amén, amén.